Bien, ahora vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias para la segunda pregunta de nuestra encuesta, la cual era ¿cuántas horas al día utilizas para desplazarte? Y nos daban las respuestas en horas. Por acá tenemos las respuestas de los encuestados. Por acá dicen 0,5 horas, 2 horas, 1,5 horas, 2,5 horas y así. Ahora se trata de elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias, en este caso para datos agrupados. Y recordemos que para datos agrupados entonces voy a necesitar la cantidad de intervalos. Recordemos que la cantidad de intervalos la hallamos con la fórmula K, que representa la cantidad de intervalos, es la raíz cuadrada de n, donde n es el total de datos. Vamos a hacer eso entonces. K será la raíz del total de datos. Por acá tenemos 54 datos. K será entonces la raíz de 54, que es 7,34. El número de intervalos debe ser un número entero positivo. Por lo tanto, yo debo redondear al entero. En este caso, K será igual a 7. Ya tengo el número de intervalos. Van a ser 7 intervalos. Ahora yo necesito la amplitud del intervalo. Pero para hallar la amplitud necesito el rango, porque la amplitud es el rango sobre el total de intervalos. Vamos entonces a hallar primero el rango. Y recordemos que el rango se halla con la siguiente fórmula. El valor máximo, en este caso la cantidad de horas máximas, menos el valor mínimo, la cantidad de horas mínimas en este caso, ¿no? Buscamos entonces esos valores para hallar el rango. El rango será entonces el valor máximo. Nos ponemos a revisar todas las respuestas y nos damos cuenta que el valor máximo es 4. Hacemos lo mismo para el valor mínimo. Tengo que revisar en mis respuestas cuál es ese valor mínimo. Y ese valor mínimo es 0,5. De ahí que el rango será 3,5. Ya tengo el número de intervalos, ya tengo el rango. Ahora puedo hallar la amplitud reemplazando. Entonces, R sobre K. R en este caso nos ha salido 3,5 el rango y el total de intervalos es 7. Por ahí hacemos la división y eso nos va a salir 0,5. Entonces la amplitud que va a tener cada intervalo va a ser 0,5. Entonces recordemos, hemos hallado la cantidad de intervalos con la raíz cuadrada del total, que en este caso nos ha salido 7, hemos calculado el rango, nos ha salido 3,5, para finalmente reemplazar en la amplitud, que nos ha salido 0,5. Ahora ya puedo, entonces, ya podemos decir cuáles son esos intervalos. Empezamos entonces a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Para el primer intervalo empezamos con el primer valor, en este caso era 0,5. 0,5 y le agregamos más 0,5 y eso será 1. Luego tendremos el siguiente intervalo, 1 más la amplitud 0,5, 1,5. 1,5 más 0,5, 2. Entonces le vamos sumando 0,5 para obtener los intervalos. Y por acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente aquí están nuestros 7 intervalos que nos habían salido. Ahora, para la frecuencia absoluta tengo que contar. En este caso, tengo para el intervalo cerrado en 0,5, abierto en 1. Puedo empezar desde 0,5 sin llegar a 0,1. Entonces voy a tener que contar en mi tabla de resultados cuántos de estos valores hay, cuántos valores que se encuentran en este intervalo estarán. Entonces por acá nos damos cuenta 0,51, por aquí habrá otro, 0,58, van 2 y así yo debo de ir buscando donde más hay valores que se encuentren en ese intervalo y seguimos buscando y nos encontramos aquí con el tercer valor, 0,92. Entonces decimos que la frecuencia absoluta para este intervalo será 3. Lo mismo para el intervalo cerrado en 1, 1,5 abierto, ¿no? Desde 1 sin llegar a ser 1,5. Entonces buscamos cuántos de estos valores hay. Por acá tenemos, por ejemplo, 1 y vamos así buscando y contando cuántos de estos valores se encontrarán en este intervalo. Y al contar observamos que encontraremos 8. Para el siguiente intervalo habrá 9, para el siguiente 16,
12, 4 y 2. Y tenemos el total que es 54. Podemos tener nuestras estrategias para hacer este conteo porque vemos que como son tantos valores podemos confundirnos a la mirada. Entonces podemos ir tachando de repente, le hacemos una señal que ya ha sido contado porque a veces nos podemos confundir y obviar algunos de estos valores. Y si ya lo tenemos marcado nos podemos dar cuenta qué valor es aquel que nos falta. Por ejemplo, podemos usar una tacha por acá, tachamos 0,5, 0,58 y 0,92. De repente le hacemos una pequeña diagonal. Ahora, para el siguiente intervalo podemos hacer otra señal, ¿no? De repente podemos circulamos de repente. Para el siguiente intervalo, de repente, pintamos de un color, puede ser también, pintamos de rojo todo lo que se encuentra en este intervalo. Pintamos de azul lo que están en este intervalo y así podemos hacer señales de tal manera que nos ayuden para hacer un buen conteo. Muy bien, ya tenemos entonces contabilizado y entonces tenemos nuestra frecuencia absoluta. Recordemos que estamos haciendo nuestra tabla de frecuencias, entonces ahora nos toca la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Por aquí ya tenemos más fácil la situación. Una vez que hemos contabilizado, la frecuencia relativa será la frecuencia absoluta sobre el total. En este caso, 3 entre 54 nos da 0,05. 8 entre 54, 0,15. 9 entre 54, 0,17. Y así para cada valor de la frecuencia absoluta entre el total y tendremos la frecuencia relativa. Y recordando que la suma nos debe dar 1 y es muy importante que estamos aplicando el redondeo, en este caso a 2 decimales. Bien, ahora tenemos que completar la frecuencia porcentual. Simplemente a la frecuencia relativa la multiplicamos por el 100%. Así tendremos 0,05 por 100, 5%. 0,15 por 100, 15%. ¿no? Y así la suma total nos debe dar el 100%. De esta manera hemos elaborado nuestra tabla de distribución de frecuencias para la segunda pregunta, en este caso para datos agrupados. Ahora se trata de que pongas en práctica toda esta secuencia de trabajo que hemos realizado para la pregunta 2. Ahora nos dicen, se aplicó la misma encuesta pero en otro distrito. Y la pregunta fue, ¿cuántas horas al día utilizas para desplazarse? Se obtuvo las siguientes respuestas. Nos presentan la tabla con las respuestas de los pasajeros. Ahora se trata de que elabores la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Entonces, a empezar a trabajar.